Y muy buenas, amigos de nuestra sección Pandemia Misterio, de esta familia que hemos venido constituyendo durante estos meses para hablar de estos hechos maravillosos que nos asombran, de estos enigmas y los hechos increíbles que desbordan nuestra razón. Los invito a todos para que estén muy atentos porque hoy tenemos un gran programa. Hoy tenemos un programón de esos que se necesita estar uno escuchando detenidamente para sacarle el máximo y el mayor de los provechos. Los invito antes de iniciar para que sigan nuestro canal, sigan esta transmisión por nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio. Ustedes nos buscan allí como Pandemia Misterio en YouTube. Pueden encontrar este y muchos otros episodios que hemos podido desarrollar y también pues nos conocen, no solo nos escuchan en la radio, sino también nos pueden ver y podemos interactuar por ese medio. También suscríbase al canal, opine, es muy importante sus opiniones porque a raíz de esas opiniones vamos a tener material y temas para los siguientes programas. Así que gracias por estar con nosotros. Nos pueden escribir también en mi cuenta de Twitter, @darreyesprieto. En iVoox estamos como Sentido Radiofónico para que escuchen este, este programa como sale al aire en la radio. Y si prefiere, repito, vernos en video, lo puede hacer en YouTube, en nuestra cuenta Pandemia Misterio. Pandemia Misterio. Hoy, como les contaba, tenemos un tema muy interesante, un tema pedido por los oyentes, en especial por el mensaje de un señor, un oyente que se llama Elliot Arbeláez. El señor Elliot nos escribió desde Tallahassee, en la Florida, en los Estados Unidos, y nos pidió hablar de la historia del contactado Enrique Castillo Rincón, que es uno de los casos de contacto de un ser humano con seres biológicos no terrestres más impactantes, personalmente más impactantes e interesantes de la historia. En muchos de los casos de los contactos, y esto es importante como decirlo antes de empezar a tratar y hablar de este apasionante tema, en muchos de estos casos, pues las personas se vuelven fanáticas del tema, a veces crean pseudo religiones, usan túnicas blancas y están por allí vociferando hasta el fin del mundo. Hay que entender que este tema, por ser tan discrepante con la ciencia y la lógica humana, no es tan fácil de abordar. Y muchos de los contactados que emergen a la luz pública, pues terminan siendo en su mayoría y también e infortunadamente pues son un fraude. Eh, Les cuento brevemente una historia. Hace unos días conocimos la historia de Mafe Walker, ¿no? La mujer que asegura que habla con alienígenas. Yo traté de contactarme con ella y tuvimos una entrevista para conversar así en Pandemia Misterio y ella me atendió sobre la cima de una de las pirámides de Teotihuacán en México. Y es un lugar especial. Los que conocemos Teotihuacán sabemos que es un lugar mágico, pero ella, con su fanatismo, bueno, no nos pudimos comunicar porque lógicamente es un lugar alejado de la capital, entonces no hay buen internet y la señal se caía, pero ella decía, es que esos lugares son portales y que los alienígenas no le dejaban hablar conmigo por razones que tenían ellos. Entonces, intentamos una, dos o tres veces la comunicación y no se pudo lograr. Entonces, me pareció curioso y ella decía que es que los seres de otro planeta no la dejaban comunicarse conmigo. Bueno, ahí quedarán, las personas sacarán sus conclusiones, pero a veces las personas que aseguran ser contactadas, pues reflejan problemas graves de salud y son muy pocos los que realmente uno puede decir que son serios. Y por eso para mí este programa es muy especial porque el caso de don Enrique Castillo, que infortunadamente ya no está con nosotros, pero que desde que lo conocí lo pude ver en varios videos, entrevistas, pues era un hombre extremadamente aplomado, muy serio y algo de lo que carece mucho esta humanidad. Era muy sincero, era muy sincero. Siempre hablaba y contaba su experiencia y nunca se desviaba. Los que investigamos nos damos cuenta que
hay que entrevistar a una persona, dejar pasar un tiempo prudente y después volverla a entrevistar y uno mira si hay variaciones en esos testimonios. Pues don Enrique nunca tuvo ese problema porque para mí esa historia es muy real, es verídica y hay cosas que uno no entiende por los hechos, sino uno entiende es desde el punto de vista espiritual muchas cosas. Y uno, desde ese enfoque, uno entiende mucho el caso de don Enrique. Enrique Castillo Rincón, un ingeniero nacido en Costa Rica, vivió en Venezuela, vivió en Colombia y en Caracas específicamente es donde empezó gran parte de esta historia que vamos a comentar. Estaba en Venezuela, si mal no estoy, para instalar unas redes de telecomunicaciones. Repito, él era ingeniero. Y en una de esas tardes, pues se fue a un cine en Caracas, en Venezuela, a ver una película que en su momento fue apoteósica, se llamaba Barbarella, y allí, pues en esa película se fantaseaba con seres de otro planeta, y allí empezó toda la historia. Hoy quiero saludar a Dayani Castillo, ella es la hija de don Enrique Castillo, y ella ha venido siguiendo los pasos de su padre y también siendo divulgadora de ese gran mensaje del cual el primer heraldo o el primer comunicador fue precisamente su padre, don Enrique Castillo. Dayani, para mí es un placer saludarla, bienvenida, gracias por atendernos. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Mil gracias por esta invitación tan importante, esta oportunidad de poder divulgar este caso de papá, esta información tan interesante a nivel mundial y obviamente pensando en las nuevas generaciones que desconocen este tipo de contactos extraterrestres que en su momento se estudiaban a profundidad por personas muy serias, científicos, escritores, psicólogos, etcétera, y que hoy en día pues carecemos de este tipo de personas de investigación a profundidad de los nuevos supuestos contactados. Esta información realmente es vital para todas las personas que desean incursionar en la investigación extraterrestre y saber un poco más. Hay que ir siempre al pasado y revisar estas informaciones, saber quiénes eran, porque ya han fallecido varios de estos investigadores tan importantes que hemos tenido a nivel planetario y saber cuáles eran esas condiciones y protocolos que seguían para revisar si un contacto era verídico o no, o había algún problemita mental o un caso también de contacto por seres negativos. Claro. Bueno, Dayani, mira, nosotros conseguimos, es muy difícil, infortunadamente, conseguir este libro. Es muy difícil. Pero bueno, en Colombia, en Bogotá particularmente, hay unas librerías antiguas con unos textos que reposan allá dormidos, maravillosos, esperando que llegue alguien y los rescate. Ese fue el caso de la Gran Alborada Humana. Son dos tomos, ¿no? Pero este es el primero, escrito por su padre, Enrique Castillo Rincón. Allí yo quiero que hablemos o esta entrevista la tengamos dividida en dos partes. La primera, hablar un poco de la historia de tu padre. Cómo fue que él llegó a contactarse con estos seres. Y segundo, hablar un poco del mensaje, que es muy importante. Varios estudiosos de las profecías tienen este libro y el mensaje de tu padre muy presente con todo lo que está sucediendo hoy en día. Pero para iniciar, quiero que nos imaginemos que viajemos a esa Caracas, a esa ciudad de Caracas en Venezuela, cuando tu padre estaba ingresando a un cine y allí empezó la historia, ¿no? Se contactó con una persona y allí empezó todo. Bueno, esto es bien interesante. Realmente, digamos, el primer acercamiento que tuvo papá con este fenómeno ovni se dio en Costa Rica, en el volcán Irazú. Ahí estaban montando unas redes, estaba de visita el presidente Kennedy y se fue la luz. Ellos subieron, los ingenieros, a revisar qué estaba sucediendo y cuando estuvieron allá arriba del volcán, se dieron cuenta que salieron unas naves del volcán muy grandes. Papá decía que 30 a 50 metros de diámetro, naranjas, y pues obviamente quedaron pasmados, impresionadísimos, y ese fue como su primer encuentro directo, pues vívido totalmente y muy cercano verlas allí.
Más adelante él se trasladó por su trabajo a Venezuela, estuvo en Caracas y ya fue para el año 69, ese episodio que tú cuentas tan interesante, que estaba entrando a ver cine, le encantaba entrar a ópera, cine, y allí se encontró también con un personaje muy particular, un hombre aproximadamente de 30 a 33 años, de fisionomía europea, como suiza, por eso papá lo denominaba el suizo, y le pidió el favor a papá que si le podía comprar un boleto para entrar. Además de eso le preguntó que si iba solo, entonces papá le dijo que sí, que también estaba solo, entonces que si podían entrar juntos, y ahí iniciaron como una amistad y pudieron intercambiar algunas palabras y también reflexiones acerca de esa película de ciencia ficción en relación a si existía vida o no en otros lugares del universo. Más adelante ya él se traslada por su trabajo a Bogotá en los años 70 y ya llegando acá en la nueva oficina, ahí es donde conocí a mi madre, a Gloria. Mi papá tuvo 3 matrimonios, uno inicial y ya en los años 70 estaba en separación y se encontró con mamá. Allí mamá recibió una llamada de una mujer llamada Karenka, decía venir de México y ser contactada por seres extraterrestres también martinianos de este planeta Marte, y que había un grupo liderado por Marla, que hace pocos años falleció, que duró contactada también más de 50 años, y le habían dicho que debía ir a buscarlo porque había algo muy importante que él debía hacer y que traía esa información, que todos los datos, la dirección, el teléfono, cómo localizarlo, se lo habían dado a ella. Obviamente eso fue más impactante todavía. Entonces la curiosidad y pues obviamente por tener cierta cercanía sobre este tema, se fue papá a esta reunión y con la gran sorpresa de que esta mujer obviamente tenía mucho conocimiento muy interesante y del contacto. Ella estuvo en las principales ciudades de Colombia dictando unos cursos. em, sobre todo el tema extraterrestre. Allá invitó a mi papá fue con mi mamá, pues con su compañero de trabajo, un grupo de amigos, y estuvieron precisamente aprendiendo sobre todos estos temas. Y de allí surgió el grupo del ICIFE. Eran 13 en total y ellos se dedicaron a hacer meditaciones, que muchas de esas meditaciones, obviamente lo que estuvo acá en ese tiempo, Karenka, logró precisamente llevar al grupo y orientarlo para que se diera el contacto. Papá tuvo un contacto telepático y físico con seres extraterrestres provenientes de Andrómeda, las Pléyades, Venus, Sexta Dimensión y Manet. Muy interesantes cada una de ellas. Muchas de estas personas pues también pudieron tener unos contactos y unas experiencias importantísimas. Papá recibía telepáticamente todos estos mensajes y también los escribía. De allí recibió información interesantísima acerca de todo lo que le sucedería al planeta Tierra y a la humanidad. Y le entregaron información de carácter espiritual y profético. Allí se encuentran documentos como Los 9 tiempos que cambiarán el mundo, donde explican de esta manera profética realmente todo lo que le ha venido pasando al planeta y a la humanidad, y nos encontramos aproximadamente ya en ese 7.º y 8.º tiempo. Mm. Estamos, le dieron información acerca de la lógica, y eso es un compendio interesantísimo donde nos dan instrucciones y parámetros de cómo poner eh, de primera mano la lógica antes realmente que las creencias, porque esa es una manera que nos pueden manipular y nos muestran de allí quiénes son esos falsos profetas o quiénes son esos falsos contactados. Muy interesante. Le entregaron información también acerca de la Tercera Guerra Mundial. Le hablaron sobre el gen de la vejez, que es la tercera cadena de ADN. Le contaron quiénes nos crearon, cuál es su concepto de Dios, por qué están aquí. Le hablaron sobre la otra fuerza, que fue el primer contacto a nivel mundial en los años 70, que habló precisamente sobre el nuevo orden mundial, que eso hasta ahora realmente se está hablando, y 10 años atrás que hablaban los youtubers y que eran conspiranoicos y que nadie les creía sobre estos temas, y que pues ya es toda una realidad para nosotros. Le hablaron sobre todas las enfermedades que se vinieron, el cáncer, el SIDA,
adelantos tecnológicos impresionantes, el uso de la tarjeta de crédito, por ejemplo, de los cajeros, el uso del microchip, también el tema de los pinchazos tan famosos que hemos tenido en estos momentos y también la importancia de cero pinchazos de ahí en adelante y tampoco uso de ese microchip que en esa época le decían que iba a ser implantado en el ser. Le hablaron sobre la clonación en animales y en seres humanos. En esa época, mejor dicho, terrible hablar sobre estos temas por la carga religiosa que había en la época, también tan interesante. Le dieron Dayani, información, dime. todo eso que usted nos cuenta está escrito, ¿no? Sí, en los dos libros. Hay algunos mensajes que, digamos, quedaron por fuera de estos tomos. Pues papá dictó conferencias, talleres, cursos, y pues con mi hermana también, Joninka, y mi hermano Orión, hemos, dentro de nuestras posibilidades, tratado de divulgar toda esta información y la hemos sacado también a través de canales de YouTube para que la gente pueda acceder a toda esta información. Claro. Bueno, pero ya vamos a hablar un poco sobre esa profecía de los 9 tiempos que es tan interesante y tan importante para entender el tiempo que estamos viviendo. Pero él regresa a Bogotá y, y en Bogotá recibe una información o ya la tenía desde cuando estaba en Venezuela de ir a un lugar muy especial Ujú. cerca aquí a la capital, que es la laguna de Guatavita, ¿no? Pues bueno, mira, después de que Karenka instruyó al grupo y se conformó realmente con las personas que estaban interesadas, ellos empezaron a hacer una meditación diaria a la misma hora y allí pues recibían información. Papá recibió información de manera telepática y él decía que fue como una proyección en la mente donde pudo ver el sitio del primer encuentro. Él nunca quiso divulgar cuál de las 7 lagunas sagradas que tenemos acá en Colombia, al lado de Cundinamarca, fue. Ese, digamos, no es preciso el lugar de Guatavita, se ha hablado en algunos lugares y pues en esta época nosotros que hemos hecho como la puntualidad, se están haciendo también como referencias a que hubo una equivocación en referir exactamente ese lugar. Pero fue muy interesante porque le dieron todos el lugar exacto, la descripción, él lo pudo ver, tuvo que ir vestido de campesino en un noviembre y también llegar allá en transporte público y que alguien lo pudiera dejar muy cercano al lugar y, y pues estar ahí un tiempo solo en la oscuridad esperando. Le habían dicho que cuando llegara a ese punto exacto, revisara en la raíz de un árbol y ahí iba a encontrar una esfera. Él la encontró, la levantó y se le calentó en las manos, salió una luz azul y se dio cuenta cuando se estaba ya incorporando que de la laguna salían 3 naves, 3 ovnis. Entonces fue impactante para él, yo creo que también obviamente le dio nervios y entonces él ya vio a unos seres que venían acercándose a él en escafandra y telepáticamente le decían que tranquilo, que no le iban a hacer daño. Yo creemos, pues ya, y hablando con papá, pues que estaba tan nervioso y le decían, no, Enrique, pues si no sientes que eres capaz de afrontar, digamos, este tema, lo dejamos para otro momento, pero es muy importante para la raza humana. Entonces papá dijo que no, que él seguía adelante y le dieron indicaciones que se iba a acercar una nave, que estuviera tranquilo, que estuviera quieto y que lo iban a llevar a bordo. Entonces tal cual película, como siempre lo hemos visto, pues se posa el ovni sobre él y esta luz cae y lo empieza a elevar. Él empieza a ver cómo empiezan a saltar las piedritas que estaban ahí en el piso en la laguna y él también como de la impresión como que se movió un poco y él decía, era sólida, la luz es sólida. Y ya a hoy pues hay estudios sobre este tema adelantados por nuestros científicos en el mundo acerca de este tipo de luz. Muy interesante. Ya llega a esta nave, le dicen telepáticamente que debe desvestirse. Él no ve ninguna puerta, fisura, ventana, el sitio estaba iluminado y tampoco como nosotros conocemos las maneras de proyectar luz. Entonces estaba sorprendido por ello. Le insistieron varias veces porque le decían que se desnudara totalmente y pues él muy apenado de quedar completamente desnudo. Cuando él logró ya hacer esto después de varios llamados, empezó a salir un humo con un olor a lima limón. Y él pensó, obviamente, o llegó a su memoria las cámaras de gas nazi.
y le decían telepáticamente que tranquilo, que no le iba a pasar nada mal. Se inundó la habitación y asimismo también se desvaneció este humo y le dijeron que se vistiera y ya ahí sí entraron los tripulantes de la nave. La sorpresa maravillosa para papá y que también pues obviamente el impacto es que entra un ser y le dice, Enrique, mucho gusto, yo soy Cyril Weiss, porque ese detalle pues no lo ha contado Cyril Weiss, es el suizo con el que se encontró en el cine, él se llamaba Cyril Weiss o así se presentó. Entonces mi papá le decía, ay, mucho gusto, yo soy Enrique Castillo, y varias veces Cyril Weiss le tuvo que decir, Enrique, ¿no te acuerdas de mí? Pues como que mi papá no comprendía, pues claro, él salió con uniforme. Entonces le dijo, ay, no puede ser, a ti también te trajeron. Y él le dijo, no, Enrique, yo soy el comandante de esta nave y procedemos de las Pléyades. Y ahí le cuenta toda la historia. Y mira tan interesante precisamente estos datos de todo el tiempo que duraron, digamos, haciéndole como un seguimiento y también una presentación a través del avistamiento de las naves y luego a través del conocimiento directo de uno de ellos. No es el primer caso que se presenta a nivel mundial acerca de estos contactados, que no se vuelve solamente como hoy en la actualidad, que dicen, no, es que a mí me llega una información y son de luz, pero nunca los ven. En cambio, a él como a otros contactados también en Latinoamérica, en México, se les presentaron físicamente para darle toda la confianza de poder llegar y poder recibir esta información dentro de la nave. Eso obviamente pues dejó muy tranquilo a papá el que ya hayan tenido una amistad previa con Cyril Weiss. Le dice que se llama Krishnamurk, le presenta la tripulación y pues hablan de varios temas interesantes en ese primer vuelo. Él tuvo 5 vuelos en Omni, muy interesantes todos ellos y bueno, recibió más de 200 mensajes. Sí, y decirle a los oyentes que producto pues de esa experiencia, producto de esa, de ese aprendizaje, pues nacieron estos libros. Eh, lo presento por si lo quieren buscar, es difícil, pero no imposible. La Gran Alborada Humana, escrita por don Enrique Castillo Rincón, son 2 libros muy interesantes donde está todo esto que nos está contando su hija. Dayani está explicado, además de el mensaje que a él le enseñaron, y es muy interesante para poder entender no solo el caso personal de tu papá, Dayani, sino también ese mensaje que le transmitieron tan importante. Hablamos de la profecía de los 9 tiempos, ¿no? Y otros más, pero ¿por qué no hablamos un poco sobre la profecía de los 9 tiempos? A qué hace referencia? Bueno, ahí en esos 9 tiempos nos cuentan realmente todos los eventos también de carácter bélico, de protestas, de cambios geológicos que han venido sucediendo a nivel planetario con Son mucha precisión. 9 tiempos de la humanidad, ¿no? Sí, correcto. Entonces hablaban pues de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de los casi eventos que también se sucedieron de incursión en otros países y que fueron casi también guerras. Y ahí también nos deja claramente como para estos tiempos estos cambios geológicos, incluyendo el cambio de ejes y la Tercera Guerra Mundial. Cuando a papá le dijeron sobre esta información, pues él quedó muy consternado en su primer viaje y ya en el segundo, pues obviamente volvió a preguntar que por qué no se hacía algo, digamos, para evitar este evento. Ellos decían que tenían obviamente acceso a la información que nosotros consideramos como futuro porque no existe ni el tiempo ni el espacio. Cuando papá les preguntó que de dónde venían, entonces ellos le decían que venían de las Pléyades. Y papá decía, no, ustedes cómo hacen, o sea, ustedes son eternos porque ¿cuánto deben llevar viajando? Ellos les dijeron, no, Enrique, acabamos de salir, o sea, 5 minutos, menos de 5 minutos de ese viaje de las Pléyades acá. Y por eso ellos ahí sí el tema de las leyes de causa y efecto. Todas estas causas que genera el ser humano se ven reflejadas o se manifiestan dentro de la dimensión a nivel universal y se evidenciaba
el tener una tercera guerra mundial. Decían que era inevitable, que eso era una de las cosas que habían dejado sobre esta información de los nueve tiempos, que no iba a cambiar, que se iba a suceder y que esto tenía pues obviamente todavía una lógica muy importante, y eso se debía a que la evolución del hombre todavía no había llegado, digamos, a su madurez, y que necesitaba estos eventos nuevamente para que hubiera un cambio de conciencia. Que esto definitivamente es muy, digamos, uno dice, pero ¿cómo es que existe el mal? ¿Cómo es que se suceden estas cosas tan terribles? Y siempre es como echándole la culpa a otros, hasta los creadores, porque eso es así. Y ellos decían que esto se debe también a unos cambios que debe crear el ser humano acerca del bien y el mal. Y eso se llama elevación espiritual y vibracional. Si estos cambios de pensamiento se dieran o se hubieran dado, realmente el 50 más uno, como ellos en esa época lo veían, que no era realmente que se iba a llegar, se evitaría la tercera guerra mundial, porque bien le explicaron a papá que nosotros estamos en los primeros niveles evolutivos, y le dieron una información muy interesante que se llama los siete impulsos motores y los siete pasos gestores para la elevación humana, donde nos muestran estos espacios o estos pasos que duran 7000 años para el hombre, para poder llegar a ser el superhombre universal, y que estamos en los primeros pasitos, o sea, estamos muy chiquiticos, como decir, en un pre-kinder, y ellos obviamente vienen y nos ayudan con información para poder salir de aquí. Que teníamos la particularidad en este planeta Tierra que habíamos sido invadidos por una raza extraterrestre negativa, recesiva, y que había acabado con mundos y civilizaciones. Por ejemplo, los de Pléyades tuvieron guerras con ellos, los de Venus no. Ellos también han pasado estos procesos, ellos ya están en quinta dimensión, y ellos no pasaron por las guerras y también como en el hundimiento, por decirlo de alguna manera, energético que hemos tenido que pasar acá el ser humano, planeta Tierra. Y que por eso, obviamente, habían hecho varias incursiones no directas, porque eso también es intervenir en la evolución humana, y que ellos ya tienen muchas experiencias que se hicieron con el hombre en épocas anteriores para ver esos resultados, y dicen, no, o sea, ustedes tienen que aprender a través del dolor y el sufrimiento. Están en un planeta de dolor y sufrimiento, y ustedes pues lo hacen peor o menor de acuerdo al entendimiento de todos los sucesos que tienen como experiencia en las vidas. Le dejaron información obviamente acerca de la reencarnación, que no existe la muerte, todos los procesos evolutivos que tiene el hombre, los adelantos que se han generado y se van a generar en un futuro para la raza humana. No, pues sí, impresionante. Los invitamos para que nos sigan esta conversación en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio. Búsquenos como Pandemia Misterio y ahí nos pueden seguir para estar al tanto en este proceso de doble vía. No solo nos ven a nosotros, sino ustedes también nos escriben y aportan en estos programas. Dayani, usted hace unos minutos habló sobre el nuevo orden mundial. Nos hemos dado cuenta cómo hace 15 años uno veía un libro del Club Bilderberg y uno Ujú. decía, bueno, esto es como ciencia ficción. Y han pasado los años y nos hemos dado cuenta cómo en realidad existe cierta élite en el mundo. No hablo tanto de países, sino esto va mucho más allá. Unas personas, unas organizaciones, bueno, algunos los mencionan como los Rockefeller, los Rothschild, bueno, hay tantos, Ujú. George Soros, otro, y tantos Bill Gates, que se han encargado de llevar al mundo a un gobierno único, a un gobierno global, pero que esto, aunque parezca que tiene sus ventajas, pues es un poco nocivo para el desarrollo de las naciones, precisamente porque se acabaría el Estado-nación y estaríamos al orden, estaríamos al servicio de unas organizaciones que son supranacionales, llámese ONU, llámese OTAN y tantas otras cosas. Y además, bueno, tantos cambios que han ocurrido que serían pues estos pasos para llevar a ese nuevo orden mundial e implementar el globalismo en el mundo. Estos cambios con lo que está sucediendo
en Ucrania, por ejemplo. Ucrania, el conflicto con Rusia, todo esto, me dices que eso ya había recibido esa información tu papá. Sí, por supuesto, pero hay uno particular que dejan ellos presente que va a ser un conflicto en Medio Oriente y eso es lo que va a desatar digamos, el inicio de la Tercera Guerra Mundial y que eso va a atraer precisamente a todas esas entidades que hablan de paz a que se hagan unos pactos y unas uniones de países para evitar que se llegue a un tercer encuentro bélico. Allí, cuando eso suceda, cuando se empiece a hablar de paz en el mundo, es el momento en que ahí va a salir, obviamente, otra nación y se va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Se ha dicho en otras profecías de una tercera guerra mundial que tenía que ver con armas nucleares. Ujú. Esto también es así, según la profecía de los nueve Sí, tiempos. sí, total. Hoy en día, digamos, la gente dice, no, eso ya no, eso no se puede, eso son como armas biológicas, eso es lo que estamos viviendo, eso ya no. Pero pues si investigamos un poco a hoy, ustedes saben que hay naciones que ya se sabe que tienen este armamento y que se supone que estaban obviamente en un grupo donde no se podía avanzar sobre estas herramientas o estas armas de esta calidad y ya se tienen. Entonces sí va a ser y va a ser totalmente destructiva y fatal y eso va a llevar a la destrucción y la muerte de miles de millones de seres humanos y obviamente se va a producir una hambruna no solo como la que ya estamos vivenciando y que se ha anunciado tanto y que además hay certeza de ellas, también por el cambio climático o por ejemplo todo esto que tiene que ver con este conflicto con Rusia, que realmente nos deja sin abastecimiento en el agro. Y esto es importante y la gente pues todavía no lo dimensiona, pero tiene repercusiones gravísimas en el alimento. Más adelante, pues obviamente con estas armas va a quedar contaminado y deshecho y desaparecido un continente completo. Y por eso se habla también en estas profecías que Latinoamérica va a ser la despensa del mundo, que Colombia tiene un papel muy importante en este momento donde se revisen, se sucedan estos hechos a nivel planetario. Entonces, una de las recomendaciones que hacen ellos precisamente es que el que tenga tierras que siembre y el que no, pues que busque sobre los 1700 metros, compre tierras y se ponga a sembrar, porque la falta de agua y de alimento va a estar impresionante y va a haber mucha muerte y de enfermedades y de todo lo que deja esta contaminación tan terrible y obviamente se van a acabar plantas, animales y una gran, pero muy grande número de seres humanos a nivel planetario. Entonces, la incidencia de Latinoamérica va a ser muy importante en estos eventos. Dayani, además de esas recomendaciones, ¿qué otras dan? ¿Qué otras recomendaciones dan que le transmitieron a tu padre? Bueno, dentro de la información que le dejaron a mi padre, también a él le explican, digamos, qué es la reencarnación, por qué existe la reencarnación, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, las dimensiones? ¿Qué es lo que se sucede a través de, o sea, quién nos creó, cómo nos crearon desde esa primera partícula, cómo se crearon los planetas, los sistemas solares, las galaxias, etcétera? Ellos hablan, por ejemplo, a nivel macro, que nosotros nos encontramos en una esfera que está dividida en 8 partes y esa séptima es el séptimo universo. O sea, son 8 universos y que en ese centro está lo que nosotros conocemos como Dios. De allí, pues imagínate todo lo que puede uno alcanzar a vislumbrar y ellos claramente, matemáticamente cuentan la cantidad de vida y de sistemas solares que hay. Hay uno con 12 planetas, hay uno con 24, con 2 soles. Ya hay vida en todo el universo que nosotros pues estamos en estos planos iniciales y que por ende
pues debemos a través del conocimiento y el trabajo interior superar precisamente el dolor y el sufrimiento y entenderlo. Que el entender que la muerte no existe y que son simplemente procesos, ellos hablan del ente biológico, que eso quiere decir que es nuestro cuerpo físico, el ente biológico, pues obviamente tiene unos cambios y uno va ocupando vida tras vida un nuevo cuerpo físico y que uno va aprendiendo, trayendo obviamente otras experiencias que a través del conocimiento que tengamos, pues nos va haciendo más fuertes y vamos entendiendo un poco más cómo es que se suceden este tipo de cosas. Cuando hablamos de elevar la vibración y también como de tener un buen pensamiento, pues estamos hablando del buen obrar del ser humano. Eso quiere decir que muchos de los seres humanos están haciendo este proceso y ya están ayudando a la naturaleza, rescatan animales, están sembrando, están cultivando, limpian los mares, etcétera. Todas estas cosas buenísimas y bondadosas que se pueden hacer. Y el trabajo interior también es entender de eso y salir de las creencias. En estos 9 tiempos se habla de la caída de las religiones y de las creencias precisamente por esos temas, que nos damos cuenta que hemos vivido engañados y que toda esta manipulación, y como tú lo mencionabas del nuevo orden mundial, solo tiene, digamos, ese propósito de esclavizar al ser humano, que podamos, que perdamos la libertad de expresión, de sentir, de absolutamente todo y podernos manejar. A ellos no les interesa realmente que el ser humano trascienda, porque cuando empieza uno de estos procesos de sanación que hoy en día conocemos tantas herramientas que podemos usar y que es un deseo interior del ser y que se ha masificado, que se ha venido de Oriente toda esta información y ha llegado hasta nuestros continentes, pues uno tiene una mejor calidad de vida, tiene un mejor estado emocional y realmente eso nos ayuda a salir del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, de los odios, de los rencores, de tener todas estas emociones negativas y eso además nos ayuda a sanar el cuerpo físico. Entonces ellos hablan también, por ejemplo, la tercera cadena de ADN, que ya salió hace 2 años, los científicos divulgaron que la encontraron y es el gen de la vejez. Y vamos a vivir entre 300 y 500 años. Y que pues obviamente este descubrimiento se da en estos momentos y no es tan maravilloso pensar que la gente que tiene el poder y el dinero, que es bien mala, pueda vivir esa cantidad de años. Entonces, sí, debemos hacer un trabajo interior, porque resulta que, digamos, con todas estas nuevas informaciones, se habla, no, eso vengan, que las naves están aquí arriba y nos tienen el cuerpo de silicio, entonces así nos muramos, así lo que pase nos van a sacar. No, mire, es que aquí se acabó el mal, aquí no existe, salvaron los niños, o sea, hay una cantidad de cosas que confunden a las personas realmente y evitan que el ser humano también haga su trabajo interior, su búsqueda, su investigación, porque esto no se trata de seguir a nadie, porque la verdad está diseminada en el planeta Tierra. Por eso debemos saber de todo un poquito y así podemos identificar cuál es la verdad que es incólume, no se daña, no se trastoca, es única, es imperecedera. Y a través de esto, pues iremos entendiendo un poco más todos estos procesos. ¿Qué es lo que trae el conocimiento, por ejemplo, o las creencias que nos tienen a nosotros a través de las religiones de la muerte? Entonces, si hablamos de religiones, no, que nos vamos para el infierno, que entonces que el cielo, que hay vida después de la muerte, pero en el cielo, que ya nos encontramos con todos y como que se acabó. Eso quiere decir que pues igual o soy bueno o soy malo, igual me voy a morir. Y entonces las personas no tienen realmente la conciencia de los procesos que se vienen a hacer aquí a nivel planetario. Es más, hay gente que se quita la vida, porque esto realmente es una oportunidad para poder trascender y salir de esta dimensión. Ellos hablan, por ejemplo, del planeta 13, que es bien interesante porque ese planeta 13 se llama así porque cuentan también al Sol. Son 12 planetas y un Sol. Y hablan del planeta 13 que está en nuestro sistema solar y que muy pronto va a ser realmente conocido por nuestros científicos. Y este planeta tiene una vibración más baja que el planeta Tierra. También se habla que es un planeta cárcel, muy oscuro y frío, y que allí van, obviamente, estos seres a nivel de este sistema solar que han infringido las leyes universales y que todo aquel que no haya hecho este trabajo interior y que ya esté obviamente en otros procesos espirituales más avanzados, donde ya no exista el egoísmo, la venganza, la violencia, etcétera,
podrá pasar a cuarta dimensión y los que no se irán para ese planeta 13. Entonces también nos preguntan mucho, ¿será Nibiru? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo será? Pero ellos no hicieron referencia, digamos, o explicaron que fuera Nibiru, sino que realmente se llama el planeta 13. Y allí van a llegar todos los asesinos, los corruptos, los políticos, toda la gente que ha permitido y que también es partícipe de todas estas guerras y de la desolación, del hambre, de la violencia y de la enfermedad Se, en se el va a quedar, planeta. se va a quedar muy pequeñito ese planeta, porque Sí, definitivamente, por supuesto. es Dayani Castillo, hija del contactado Enrique Castillo Rincón. Hoy el tema de nuestro programa esta noche en Pandemia Misterio, a raíz de una comunicación con un oyente que nos escribió y que nos envió la sugerencia al programa de hablar sobre este tema. Dayani, por último, es un interrogante, una pregunta personal. Don Enrique conoció a Connie Méndez en Venezuela. Sí, claro. Sí, la conoció. Sí, Bueno, sí, sí. Ahí se conocieron. Pues él conoció realmente a mucha gente que es muy reconocida a nivel mundial, muy interesante. Pues él estuvo en muchos congresos, estuvo con muchos científicos, con escritores, muy interesante, incluyéndola a ella. qué bueno. Pandemia Misterio en YouTube, en nuestro canal oficial de YouTube, búsquenos como Pandemia Misterio, active la campanita, suscríbase y opine, y opine. Dayani, ¿cómo la pueden encontrar a usted? Yo sé que muchos dirán, quiero seguir conociendo a Dayani, conociendo el mensaje de don Enrique, aprendiendo más. ¿Cómo la pueden encontrar? Claro que sí, Diego. Estoy en Facebook y en Telegram y en YouTube como Telurión. Aquí casualmente se me olvidó cambiar el nombre, a poner el mío ahí, Telurión. Y al mail también telurión2020@gmail.com. Ahí pueden encontrar toda la información y también los libros en PDF de mi padre para todos aquellos que quieran leerlos. Qué bueno y qué importante que se tenga ese conocimiento al alcance de todos. Bueno, Dayani, gracias por estos minutos. Esta noche está velada hablando de de tu padre, hablando de ese mensaje. También queda uno preocupado, ¿no? Pero lo importante, más que alarmarnos y dejarnos afectar por estas noticias y por todo lo que sucede, lo importante es empezar el camino, el del cambio, pero cada uno, ¿no? Internamente, para así aportar un granito de arena en la restauración de esta humanidad. Muchas gracias, Dayani, y siempre bienvenida aquí a este espacio. Gracias, Diego. Dejarlos a todos ustedes también, como con ese final de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, porque después de todos estos sucesos, pues obviamente ahí sí es un revolcón impresionante que vamos a tener a nivel planetario y vamos a tener la posibilidad. Ellos hablan que el Maestro Jesús llegará en esta época y también podremos tener nuevamente acceso y entrelazar nuevamente esos lazos de amistad con otras civilizaciones y con otros seres de nuestro sistema solar y más lejos aún. Entonces, muy interesante lo que le espera a la humanidad. Un abrazo. Gracias.